In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amados hermanos, como bien hemos escuchado, la epístola habla de la Santa Misa. Dice que San Pablo había recibido por tradición, ya que él no había estado en la última cena, era muy jovencito en ese momento, más jovencito que San Juan ciertamente. El Evangelio del apóstol San Juan, como hemos escuchado, que el Espíritu Santo eligió para esta Santa Misa, es el lavatorio de los pies a los apóstoles. Según la opinión común de los comentadores, que se funda en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta ceremonia debía servir como preparación para la comunión de los apóstoles. Es una ceremonia que él hizo. Transformó una costumbre oriental en una ceremonia. Y de ahí quedó para toda la posteridad, para los cristianos, algo famosísimo, el lavatorio de los pies a los apóstoles. Nuestro Señor entonces lo transformó en una ceremonia que debía de servir, dicen los comentadores, para la comunión de los apóstoles. Es un signo, un símbolo, para que los apóstoles siempre se acerquen a la comunión limpios. Entonces nuestro Señor explica. Y le dijo, lo hizo de esa manera para que ellos, aparte de que, como dice al final, así también vosotros debéis perdonaros unos a otros y lavaros los pies, eso es lo que significa, así también, por eso yo lo hago, para que piensen en mí y eso los ayude a hacer cosas que son difíciles de hacer, porque son difíciles de hacer, muy difíciles. Bien, entonces, y agregamos nosotros que para la ordenación sacerdotal también y la consagración episcopal también esta ceremonia debía servir para preparación de la ordenación sacerdotal de los apóstoles. Y también la consagración episcopal, cuando le dice, haced esto constantemente en memoria mía. Está dando el poder Dios que tiene, que cuando habla, crea. Cuando les dijo eso, los creó sacerdotes. Y obispos, al menos a San Pedro. Algunos dicen que solamente a San Pedro, pues San Pedro se encargó de consagrar obispo a los otros. No lo sabemos. No sabemos nada de Judas tampoco, no se ponen de acuerdo si Judas Iscariote fue obispo o no, sacerdote y obispo no. Lo que sí sabemos entonces es que seguro los hizo a todos sacerdotes, a los 11 al menos a San Pedro lo hizo obispo también, y algunos también dicen que a los 11 los hizo obispo, sacerdote y obispo. Dios sabe, sobre todo lo de Judas Iscariote. Nosotros no nos vamos a meter ahí, porque como dije, algunos están a favor y dicen que sí, que deducen que sí, que según los evangelios fue ordenado sacerdote y consagrado obispo, otros dicen que no se ponen de acuerdo para otro tema. La cuestión es que lavatorio de los pies, ceremonia que servía para preparación para la comunión. Profundicemos un poco sobre esto. Díceles Jesús, el que se ha bañado no necesita lavar sino los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y ahí aclara San Juan de que se refería a Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Entonces, esta ceremonia destinada para que sirva para preparación para la comunión, nuestro Señor quería remarcar de manera expresiva, cosas que nunca se olviden, de hecho no se olvidó nunca en la cristiandad, hasta el día de hoy. Después, al final, vamos a hacer esa ceremonia de lavarle los pies a 11 varones, que representan a los apóstoles. Ese es un signo, 12 tienen que ser, no 11, porque Judas estaba cuando le lavó los pies. Lo que pasa es que la cena se partió al medio, se terminó la cena judía, salieron afuera, la última Pascua judía que celebró nuestro Señor, salieron afuera, le lavó los pies, después entraron y después vino la misa con la ordenación. No sabemos si Judas, según San Juan, parece que Judas se fue ahí en ese momento. Bueno,
La cuestión entonces es que nuestro Señor entonces quería remarcar de manera expresiva la necesidad de una constante purificación moral, destinada a lavar a los fieles las faltas leves. Es lo que nosotros hacemos con el confitior antes de la comunión, que se quiso sacar, por supuesto ya Juan 23 lo sacó. El confitior, en cierta manera, hace eso, para que nosotros, si reconocemos los pecados veniales, cuando rezamos el confitior antes de la comunión, y el sacerdote absuelve las faltas leves, eso es como el lavatorio de los pies para todos. Confitior antes de la comunión. San Agustín hace una hermosa aplicación de este pasaje a todos los cristianos. Dice San Agustín: aunque el hombre se lave completamente en el bautismo, cuando después vive en medio de los asuntos humanos, se ve obligado a caminar sobre la tierra. Así, los afectos terrenales sin los cuales es imposible vivir en esta vida mortal, son como los pies por las cosas terrenas entran en contacto con nosotros y nos tocan. Todos los días Él intercede por nosotros, nos lava los pies, es decir, enderezar incluso nuestros pasos espirituales, ya que en la oración dominical decimos perdona nuestras deudas. O sea, todos los santos y nuestro Señor mismo, en esta ceremonia litúrgica del lavado de los pies, quiso mostrar de que todos tenemos que completamente lavar, siempre ir limpiándonos continuamente. Por supuesto que sabemos que los pecados mortales se perdonan en la confesión, pero los pecados leves se perdonan continuamente. Vosotros estáis limpios, dice nuestro Señor, aunque no todos. Unos versículos antes, San Juan escribe, inspirado por Dios, antes de la Pascua, mientras cenaban, entre la cena pascual del Antiguo Testamento y la institución de la primera misa, mientras cenaban, cuando ya el diablo había inspirado a Judas, hijo de Simón el Iscariote, que lo entregase, San Juan nos revela que el principal instigador del deicidio fue el diablo. El diablo hizo el deicidio. Y se lo inspiró a Judas. Y también a los príncipes de los sacerdotes. También, como decimos, nos revelan los evangelios que ya había también instigado a los príncipes judíos, a los principales judíos, para cometer tan horrible crimen. Tanto consintieron los principales judíos como Judas. Y cada uno ocupó su lugar. Él lo entregó porque los principales judíos lo querían encontrar, pero a solas, no para llamar la atención al pueblo y que se arme un tumulto. Entonces Judas lo vendió, le dijo dónde iba a estar a la noche y lo entregó, que estaba en el huerto de los olivos. Entonces el demonio tentó a los principales judíos y consintieron. Tentó a Judas y consintió, en vez de rechazarlo. La ceguera voluntaria y la mala voluntad contra nuestro Señor, los hace tener afinidad con el padre, con su padre el diablo. Y eso es muy, muy interesante. Aquellos que tienen mala voluntad y por la ceguera, por no entender el plan de Dios, porque Judas creyó que iba a ser coronado rey, tal vez el domingo anterior, el domingo de Ramos, y después no pasó nada. Entonces, la mala voluntad, no entender bien, la ceguera voluntaria contra nuestro Señor, hace entonces que el diablo tenga cierta afinidad, habiéndole puesto ya en el corazón de Judas. En griego es más enérgico eso, habiendo arrojado en el corazón de Judas, dice el griego, habiendo arrojado como un peso que no lo pudo sostener, habiendo arrojado en el corazón de Judas. Y dice Olshausen, un exégeta, poner en la mente, indicaría ya el libre consentimiento del traidor a la tentación de Satanás.
Él le puso en la mente, vio que iba, tal vez a los otros apóstoles no se lo puso, pero a este, como lo vio más afín, le puso en la mente como los principales judíos. Y él consintió como un peso, como le arrojó como un peso. También utiliza una frase que es conocida entre todos los hebreos. Nuestro Señor dice, el que come mi pan, el que come conmigo el pan, no, el que come mi pan, el que come conmigo mi pan, levantó contra mí su calcañar. La frase levantar contra mí expresa una patada violenta o una patada de un caballo. Eso, me pateó. Por un lado, entonces tenemos el amor generoso de nuestro Señor y por otro lado un odio brutal, porque fue un patadón o una patada de un caballo. Así dijo nuestro Señor, el que come conmigo mi pan, levantó contra mí su calcañar. El contraste es muy expresivo entre dos circunstancias que son completamente diversas. Odio generoso al hacerlo sentar a su mesa y comer su pan, uno invita a los amigos. Ese mismo que nuestro Señor lo había invitado a la mesa a comer su pan, el otro le pegó un patadón, un violento patadón, con odio era, odio brutal, o un patadón de un caballo muy fuerte. Santo Tomás también comenta este evangelio, por supuesto, del lavatorio de los pies, y dice, cuando llega a Pedro, que dice, Pedro, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Nadie puede, dice Santo Tomás, llegar a participar de la herencia eterna si no está purificado espiritualmente. Por eso nuestro Señor quiere que continuamente nos vayamos purificando, continuamente. No hay que imaginarse que uno va a ser santo de un día para otro, continuamente, pero hay que tener la voluntad de purificarse, como la tuvo San Pedro, que pasó de un extremo a otro, de no quererse purificar, quería purificarse la cabeza, las manos y los pies. Simón Pedro le dijo, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mis manos y la cabeza. Es menester saber, dice Santo Tomás, que en el hombre existen tres miembros principales que deben ser purificados. La cabeza, la parte superior, los pies, la parte inferior, y las manos que ocupan el lugar intermedio, que son en realidad los que más se ensucian. Uno se puede haber bañado, pero si empieza a trajinar con las cosas de este mundo, se le ensucian los pies y se le ensucian las manos, que es lo que uno trata de hacer cuando es niño, cuando los baños, después las madres que hacen, los hacen lavar los pies y las manos antes de dormir, al menos. Hoy en día tienen la ñaña también de lavarse demasiado la boca, pero bueno, no importa eso. La cuestión es que las manos y los pies son los que tienen continuamente contacto con las cosas de este mundo. Y Santo Tomás dice que la cabeza, la parte superior, del mismo modo, en el hombre interior también se pueden ver esas tres partes. La cabeza, que es la razón superior con la que el alma se adhiere a Dios, fe y esperanza y caridad. La parte de los pies, que son la sensualidad, de acá para abajo. Por eso así lo hizo Dios al hombre, no como los animales, que están rectos. De acá para abajo tenemos la parte sensuales. Y las manos, que ocupan el lugar intermedio, que son la razón inferior que se ocupa de las obras activas. Algunas personas tienen más facilidad con las manos, o sea que tienen facilidad en la razón inferior, y otros tienen más capacidad con la razón superior, los intelectuales, que es con el alma superior. Entonces dice Santo Tomás, por la cabeza estaban los discípulos purificados por estar unidos por la fe y la caridad, menos Judas, que había dejado la fe y le dio una patada violenta por el odio. Había cambiado la caridad por el odio. Por las manos, sus acciones eran santas, dice Santo Tomás, los apóstoles, aunque no todos, dice nuestro Señor. Y por cuanto a los pies, tenían por la sensualidad algunos afectos terrenos. Como verán, si se pierde la purificación de la cabeza o la razón superior, por la fe y la caridad y la esperanza, queda uno totalmente separado de Dios, aunque uno parezca que está limpio en las manos y en los pies.
¿Y cómo se pierde entonces la purificación de la cabeza? Por la apostasía, la herejía, el cisma, o por los pecados contra la pureza, pero a largo rato, a largo tiempo, después de muchas veces. Se pierde la fe, la caridad, la esperanza, sobre todo la caridad se pierde rápidamente. La fe continúa, la esperanza también. No se logra de inmediato. Entonces puede haber personas que crean que estén purificadas de manos y de pie, pero no están unidos a Dios con la razón superior por la fe, la caridad y la esperanza. Judas perdió la fe y se rebeló y aborreció las obras de nuestro Señor, odió a nuestro Señor. Y así respondió a la caridad y a los milagros que había visto de nuestro Señor con una patada violenta, como vimos. Levantó su calcañar contra mí, dice nuestro Señor. La purificación de los pies no le valió de nada a Judas, si estaba separado en su razón superior, incluso si hubiese hecho obras justas. Sí, hizo obras justas, estando con nuestro Señor, pero después perdió la unión con Dios. Terminemos entonces este sermón con la referencia apocalíptica que no debe faltar. Hemos encontrado que la frase de nuestro Señor a San Pedro, ante la negativa de que comience a lavarle los pies, porque ahí discuten a ver quién, porque si fue el primero, tiene que haber sido el primero, algunos dicen que no, porque dice cuando llegó a Simón Pedro, parecería que venía de otros, pero no, dicen no, tiene que haber sido primero San Pedro el que le lavó. Parece que comenzó a lavarle los pies. Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. No me lavarás los pies jamás, después dice. Vuelve una vez y después de nuevo, jamás. In eternum, dice en latín. Entonces nuestro Señor dice esta frase: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso no tendrás parte conmigo, solo figura en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, solamente en este pasaje del lavatorio de los pies y en el Apocalipsis 26, que dice: bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él por 1000 años. Muy interesante. No existe más esa frase, tener parte con él. En el Evangelio es negativa. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En el Apocalipsis, positiva. Bienaventurado santo el que tiene parte, que tiene parte en la primera resurrección. Muy interesante. Y eso llama la atención porque como el autor principal de la Biblia es Dios, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo dijo eso, hizo escribir eso, ciertamente hace referencia también en el Apocalipsis. Así es Dios. Porque si no sale en ninguna parte del Nuevo Testamento, solamente en el lavatorio de los pies y en el Apocalipsis, nos llama la atención eso, ciertamente. El Espíritu Santo quiere que nos llame la atención. Entonces dice, concluimos una reflexión, nosotros, si estamos unidos por la razón superior, o sea, por la fe, por la esperanza y por la caridad con Dios, además tratamos de tener obras justas, purificarnos, lavándonos las manos continuamente, por medio de las confesiones, y los pies, que continuamente hay que lavarlos día a día, porque así debe ser, como uno todos los días se lava las manos, ciertamente, y todos los días se lava los pies, o se tiene que lavar los pies, ciertamente, sobre todo donde viven lugares muy polvorientos, y ahora no tanto, porque ahora vienen zapatos, calzados que son muy buenos. Antes no, antes sandalias. Cualquiera que caminara, se llevaba con barro, con tierra, no podía pasar ni medio día sin lavarse los pies. Entonces los pies continuamente hay que lavarlos día a día. Y entonces tendremos parte con Él. Sí, como decíamos, sí, estamos unidos con la razón superior, con la fe, la caridad y la esperanza con Dios. Si aparte hacemos obras justas, hacemos el esfuerzo de hacer obras justas y continuamente vamos lavando nuestros pies,
tendremos parte con Él. Podremos tener parte en esa bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios. Y eso es para todos, ¿no? No es solamente para los que eran sacerdotes antes. Sacerdotes de Dios. Muy misteriosa esa frase. Sacerdotes de Dios. Se podría traducir ministros de Dios. O sea que van a tener un ministerio en el futuro. Y reinarán con Él, aparte de tener un ministerio, reinarán con Él 1000 años. O sea, van a tener un ministerio con Dios y reinarán con Él 1000 años. De manera que pidámosle a la Santísima Virgen María en esta misa in cena Domini, que recordamos especialmente la primera misa y la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal de los apóstoles, la gracia esa de tener parte con Él. Tener parte con Él en la primera resurrección. Y entonces escuchamos de nuestro Señor que nos dice, ¿querés tener parte conmigo? Lavaros los pies, suponiendo que ya tenéis la cabeza limpia y las manos limpias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.